tal? Muy buenas tardes y bienvenido a todo nuestro auditorio a esta nueva sección de divulgadoras mexicanas que como cada martes presentamos a diferentes mujeres que han estado involucradas en la divulgación científica. En esta ocasión tenemos a la bióloga Laura Álvarez Díaz y pues bueno, les voy a contar un poco de ella antes de darle la palabra. Bienvenida, muchísimas gracias Laura Díaz por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Le recordamos a todo nuestro auditorio que nos está expectando desde redes sociales que no olviden compartir para que pues la bióloga pueda llegar a más personas. Y pues voy a presentarla. Ella cuenta con la licenciatura en biología por la UNAM y una maestría en ciencias por University College London. Actualmente cursa el doctorado de ciencias biológicas de la UNAM. Ella se dedica a generar el conocimiento a través de investigación básica y compartirlo con la sociedad científica general a través de medios escritos o presenciales mediante diferentes actividades como escritora en Cienciorama de la UNAM o en la pandemia de la desinformación, que es un proyecto independiente. También ha participado como comité en el 13 Congreso Internacional de Parasitología y ha fungido como profesora en las materias de inmunoparasitología y microbiología. También cuenta con diferentes certificados y participaciones en congresos desde el año 2005, publicaciones académicas y también cuenta con el primer lugar en el premio Jorge Flores Valdés al Mejor Producto de Divulgación 2020 por la Sociedad Mexicana para la Divulgación Científica y la Técnica. También ha realizado diferentes ponencias de la divulgación científica, incluyendo la que veremos a continuación. Y pues bueno, sin más por el momento, bióloga, le cedo la palabra y mientras usted presenta pantalla, le recordamos a todo nuestro auditorio que puede dejar cualquier duda o comentario a la bióloga en nuestra sección de preguntas y respuestas o también en los comentarios de las redes sociales. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. En esta ocasión les voy a hablar sobre mi tema de investigación, que es la señalización intracelular, pero evidentemente va a ser como de la manera más amena posible, ¿no? Es decir, vamos a hablar de chisme. Creo que a todo mundo nos gusta el chisme, de una manera u otra. Claro, obviamente no a un nivel patológico, ¿verdad? Entonces, realmente de lo que vamos a hablar es de cómo se transmite la información desde el exterior hacia el interior de las células. Entonces, bueno, yo justo había preparado también una presentación un poco para decirles quién soy, pero bueno, ya me hicieron favor de leer un poco mi currículum. Bueno, yo soy inmunóloga, soy divulgadora científica y como ya dijeron, pues soy bióloga por la UNAM. Tengo una maestría en ciencias en enfermedades infecciosas por la University College London de Reino Unido y actualmente soy candidata al grado de doctora en ciencias también por la UNAM. Entonces, vamos a empezar. ¡Ay! Se fue hasta súper lejos. Denme un segundito. Ok. Entonces, para empezar, les voy a decir cómo vamos a hablar de este tema, cuál va a ser la secuencia de la presentación. A mí como divulgadora lo que me gusta es primero dar una analogía y después dar el ejemplo. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda muchísimo digamos, a captar la idea mucho más fácil, ¿no? Es decir, cuando no estamos especializados en un tema, pues es mucho más no sé, lógico para nosotros que, digamos, nos den ejemplos un poquito más mundanos, si quieren, un poco más cercanos a nosotros, tal vez incluso cosas que ya conocemos previamente y ya después hablamos un poco de digamos, del concepto nuevo, ¿no? Entonces, esta plática básicamente está dividida en dos. La primera parte es la comunicación extracelular, es decir, la comunicación entre los diferentes órganos del cuerpo. En ese caso, mi analogía va a ser la batalla de maratón y el ejemplo va a ser la adrenalina. Y después ya nos vamos a pasar a la comunicación intracelular,
que es decir, hacia dentro de la célula, y ahí vamos a hablar de los chasquis peruanos y de la insulina. Entonces, empecemos con la comunicación entre los órganos del cuerpo, que como les digo, es la señalización extracelular. Primeramente, bueno, la batalla de Maratón. Yo creo que a todo... ¡Ay! Perdón. Denme un segundito. Ya le cerré ahí la pantalla. Errores técnicos. Listo, arreglado. Ok, bueno, otra vez, la batalla de Maratón. Bueno, yo creo que la palabra maratón nos suena a todo mundo, ¿no? Es decir, estas carreras larguísimas de 42 y cacho kilómetros que se hacen en varias ciudades del mundo, ¿no? La Ciudad de México tiene su propio maratón, uno de los más famosos es el maratón de Boston, el de Londres, etcétera, ¿no? El de Berlín. Pero bueno, ¿de dónde viene esto de la bata? ¿De dónde viene maratón, no? El maratón. Bueno, precisamente viene de la batalla de Maratón, que fue parte de las guerras greco-persas que se dieron entre los años 490 y 480 antes de nuestra era. Algunos historiadores extienden un poquito más el periodo, pero bueno, más o menos es en esos años, ¿no? Y esto fue durante el reinado del rey Darío I del Imperio Persa. Y para ubicarnos un poquito geográficamente, es precisamente ahí donde estamos viendo ese circulito que está señalado con la flecha, fue en esa región. Entonces, bueno, aquí haciendo un zoom precisamente a esa región, lo que podemos ver es el Imperio Persa, que está en naranja, y bueno, antes no se llamaba Grecia como tal, se llamaba la ciudad-estado de Atenas, y estaba formada por diferentes... La batalla de Maratón se da después de la quema de Eretria, que esto fue en el año 490 antes de nuestra era. Esa quema fue en venganza porque 9 años antes, Eretria y Atenas, que están por acá, ahí no están viendo mi cursor, aquí sí. Están aquí, Eretria está aquí y Atenas está aquí abajito. Eretria y Atenas lo que hicieron fue enviar tropas para apoyar varias ciudades griegas en el Imperio Persa. Como la revuelta jónica, y eventualmente fue apagada, pero no sin antes capturar la ciudad persa de Sardis, que la podemos ver por aquí. Aquí está Sardis o Sardes. Entonces, en venganza, lo que hicieron los persas fue atacar, bueno, la ciudad-estado de Atenas, y entonces lo que hicieron fue, primero, salieron del imperio, tomaron algunas de las islas griegas, algunas con violencia, otras no tanto, y después fueron hacia la ciudad de Eretria. Ahí en Eretria fue donde quemaron toda la ciudad y después pretendían ir hacia Atenas. Pero, como pueden ver aquí, la ciudad de Maratón está entre Eretria y Atenas. Por lo tanto, digamos, pasaron primero a Maratón. Entonces, lo que sucedió ahí en Maratón fue precisamente una de las, en realidad, mitos, y esto es porque realmente, aunque se habla de un soldado llamado Filipides,
que fue precisamente a llevar el chisme de que estaban siendo atacados hacia Esparta, que si ven, Esparta está en la parte de abajito de este mapa, en la parte azul. Bueno, realmente no hay, digamos, evidencia física, antropológica, histórica, para decir que esto realmente sucedió. Entonces, digamos, por ahora se queda un poco más en el reino del mito, pero de todas maneras nos sirve, ¿no? O sea, nos sirve para el ejemplo que vamos a dar más adelante. Entonces, lo que supuestamente sucedió ahí fue que Filipides salió desde Maratón hasta Esparta para pedir refuerzos. Esto estamos hablando de que supuestamente recorrió 260 kilómetros en menos de 2 días, lo cual suena extraordinario, aunque durante los años 50 o 60 ya de este siglo, soldados británicos hicieron la prueba y sí lo lograron. Entonces, bueno, a lo mejor ahí hay algo de cierto, ¿no? Otra vez, regresando a la parte del mito, Filipides supuestamente regresó a Maratón y peleó contra los persas. Aquí la parte también, digamos, extraordinaria de este relato es que los persas eran muchísimo más que los atenienses. Los atenienses eran como unas 10,000 tropas y los persas eran como 26,000. Entonces, pues obviamente todo estaba en contra de los atenienses, sin embargo las circunstancias los favorecieron. Para empezar, hubo una espera bastante larga de unos 10 días, si no mal recuerdo, entre que llegaron los persas y que comenzó la batalla. Además, la situación geográfica tampoco los favorecía en el sentido de que los persas estaban en la playa y los griegos o atenienses estaban en una colina y además estaban rodeados por montañas. Entonces eso de alguna manera los protegía. Y además, militarmente también tenían, digamos, una ventaja en el sentido de que estaban mejor preparados para el combate cuerpo a cuerpo y además, por alguna razón que los historiadores no han terminado de establecer, la caballería persa no estaba. Ya sea que se hayan regresado, que no llegaron o que a lo mejor hasta se llevaron a pastar a los caballos. El chiste es que la caballería no estaba. Entonces lo que sucedió fue que los griegos ganaron. A pesar de estar en desventaja numérica, ganaron. Y entonces es ahí donde entra precisamente la parte, digamos, más importante de este mito de Filipides, que fue cuando corrió desde Maratón hasta Atenas, que son más o menos unos entre 40 y 42 kilómetros, para avisar, para llevar el chisme de que habían ganado. ¿Y por qué era necesario llevar ese chisme? En primer lugar, para la parte moral. Es decir, lo que ya estaban pensando algunas personas en Atenas, algunas personas con poder, evidentemente, pues era rendirse. Decir, bueno, los persas son un montón, entonces mejor nos rendimos y todo en paz, ¿no? Pero aparentemente, pues esta noticia de que habían ganado, pues iba a ayudar con esa parte, ¿no? Del ánimo, de la moral, etcétera, ¿no? Y bueno, supuestamente después de que Filipides llegó, anunció la victoria, cayó muerto. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con cómo se comunican los mensajes dentro de nuestro cuerpo? Ahora vamos a ver. Vamos a hablar de adrenalina. Cuando escuchamos la palabra adrenalina, bueno, creo que todo el mundo la hemos escuchado, pensamos en grandes emociones, en peligro, en lanzarse del bungee, del paracaídas, e incluso pensamos en las mariposas en el estómago que sentimos cuando vemos a nuestro crush. Todo esto en realidad de manera fisiológica se relaciona con una respuesta que se llama de lucha o huida y es característica de esta hormona y neurotransmisor. Ahorita les voy a decir por qué hormona y neurotransmisor.
que bueno, fue purificada por primera vez por un japonés llamado Yokichi Takamine, que trabajaba en la ciudad de Nueva York en 1901. Y bueno, ahora les cuento por qué decimos que es hormona y neurotransmisor, porque hemos escuchado la palabra adrenalina y noradrenalina. La noradrenalina es, bueno, químicamente son prácticamente iguales, cambia por ahí un grupo funcional, que bueno, si me está escuchando algún químico o química va a decir, pues no es poca cosa, ¿no? Sí, no es poca cosa, pero no dejan de ser similares y no dejan de estar dentro del mismo sistema, digamos, dentro de las mismas reacciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la noradrenalina se sintetiza en las neuronas y la adrenalina se sintetiza en otra parte del cuerpo, que les voy a decir un poquito más adelante. Ambas se sintetizan o son su precursor, digamos, la molécula a partir de la que se generan es otro neurotransmisor que se llama dopamina. Ahora sí, vamos a pensar en ese escenario en el que llegamos a la fiesta, nos servimos algo de tomar y de repente volteamos y ahí está la persona que nos gusta. ¿Qué pasa? Pues primeramente son nuestros ojos los que nos están diciendo que ahí está esa persona. Y entonces, dentro de nuestro cuerpo, lo que sucede es que una parte del cerebro que se llama locus ceruleus se activa y esta a su vez activa el sistema nervioso autónomo, el cual hace que se secrete un neurotransmisor que se llama acetilcolina y entonces la acetilcolina va a llegar a las glándulas suprarrenales. ¿Cuáles son las glándulas suprarrenales? Bueno, como su nombre lo dice, supra es arriba, renal es riñón, son unas glándulitas que están arriba del riñón. Entonces, bueno, como les dije hace rato, la adrenalina se va a sintetizar en la médula de la glándula suprarrenal. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense que la glandulita es como un mango. Entonces, la cascarita se llama corteza, que la corteza secreta otras hormonas y la parte de adentro, la carnita, digamos, del mango, es la médula. Ahí en esa médula es en el único lugar del cuerpo donde se sintetiza la adrenalina. Y entonces, igual que nuestro Filipides, cuando se libera la adrenalina, va a correr hacia todas las partes de nuestro cuerpo. Y entonces, bueno, va a llevar un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje precisamente es que nuestro cuerpo debe prepararse para un evento que va a requerir de mucho esfuerzo físico. Otra vez, respuesta de lucha o huida, por eso se llama de esa manera. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en primer lugar, aumenta, o bueno, no en primer lugar, pero digamos una de las cosas que suceden es que aumenta el tamaño de las pupilas, es decir, aumenta la percepción sensorial. Dicho de otra manera, nuestros sentidos son más agudos. Además, aumenta también la frecuencia cardíaca, es decir, nos da taquicardia. O sea, se nos acelera el corazón, ¿no? Además, bueno, aumenta la tensión arterial, que eso quiere decir que la presión con la que la sangre está siendo empujada por el torrente sanguíneo, por las arterias, va a ser más grande que anteriormente. Entonces, todo eso, digamos, lo hemos experimentado, ¿no? La cuestión es, ¿cuál es la consecuencia de eso, no? Entonces, estas dos últimas cosas, la taquicardia y el aumento de la tensión arterial, lo que van a hacer es que llegue más sangre a nuestros músculos y eso va a generar un cambio metabólico que asegura que suficiente glucosa, que es la fuente principal y la fuente principal de energía del músculo, y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante,
llegue en cantidades suficientes y entonces se pueda usar inmediatamente. ¿Para qué lo queremos usar inmediatamente? También vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Otra de las cosas que podemos asociar igualmente a ver a nuestro crush en una fiesta, pues es que nos empiezan a sudar las manos, ¿no? O nos sudan las manos, nos sudan las axilas, por supuesto, nos sudan incluso los pies, sentimos la boca seca y además, bueno, eso a lo mejor no lo relacionamos tanto con lo del crush, pero también disminuye la percepción del dolor. Y otra de las cosas que sucede es que los bronquios se dilatan. ¿Qué son los bronquios? Los bronquios, digamos, son la parte del pulmón que va a participar en el intercambio de gases. ¿De cuáles gases? Oxígeno a la entrada, CO2 a la salida. Y entonces, cuando esos bronquios se dilatan, imagínense que son como unos globitos, pues va a haber una mayor superficie por la cual exija o exista este intercambio de gases. Ahora, y bueno, pues eso evidentemente lleva a que haya una mayor entrada de aire a los pulmones, ¿no? Ahora, vamos a ver este ejemplo. Esta respuesta de lucha o huida de la que hemos estado hablando nos puede transformar en una especie de superhéroes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ya dijimos, ¿no? Nuestros sentidos son más agudos, el dolor disminuye, nuestros músculos son más eficientes, etcétera, ¿no? Y todo esto ocurre en cuestión de minutos. O sea, digamos máximo unos 3 minutos, ya nos estamos transformando en su superhéroe o superheroína de preferencia. Entonces aquí vamos a ver rapidísimo un ejemplo que hay. A ver, denme un segundo. Aquí está. Entonces aquí, como dicen los subtítulos estos, lo que está sucediendo es que ahí precisamente dice, un niño de 6 años estaba en la India con su mamá en las vías ferroviarias, o bueno, más bien iban a tomar el tren y el niño se cae a la vía. Entonces, como podemos ver, ahí viene el tren. Bueno, pues este trabajador del metro lo que hizo fue rescatar al niño. ¿De dónde salió el trabajador? ¿Quién sabe? ¿No? Pero lo vio desde lejos, corrió y lo salvó. Y eso que estamos viendo es pura adrenalina en acción. O sea, todo eso que les conté antes de cómo nos ponemos súper alertas, etcétera, de cómo nuestros músculos, digamos, dan lo mejor de sí en estimulados por esta hormona. Esa es digamos, una de las consecuencias, ¿no? O sea, de esta, insisto, respuesta de lucha o huida. Sin embargo, bueno, podemos pensar, pues, ¿por qué no podemos estar en ese estado todo el tiempo, no? O sea, sería como, pues, permanentemente estar en nuestra mejor versión, como dicen por ahí. El problema de eso es que cuando nosotros estamos en constante estimulación por la adrenalina, que eso puede ser por diferentes causas, ya sea por ansiedad, por un estrés postraumático, o bueno, por la situación que estamos viviendo, tampoco es bueno. O sea, llega a ser perjudicial, ya que, bueno, o sea, la liberación de adrenalina en los momentos que no es necesaria nos puede causar sentimientos de terror, más ansiedad, estrés, y pues por supuesto que generalmente eso no es algo positivo, ¿no? Porque además si estas descargas de adrenalina se vuelven frecuentes, el sistema inmunitario también se debilita. Y entonces ahí pues evidentemente se pueden desarrollar infecciones y enfermedades. Además, bueno, al estar involucrado el sistema circulatorio, el sistema cardiovascular
directamente en los efectos de la adrenalina, pues entonces también podemos esperar que nuestro músculo cardíaco o nuestro corazón pues se desgasten y se debiliten ante este estímulo tan frecuente, ¿no? Y bueno, además puede causar otras cuestiones también graves como envejecimiento prematuro y depresión. Entonces, bueno, eso es por la parte, un pequeño ejemplo de la señalización extracelular, es decir, de cómo sale en este caso una hormona de un órgano y va hacia los demás y ejerce sus efectos en todos ellos, ¿no? Ahora, lo que les voy a enseñar ahora, o lo que les voy a platicar más bien, es cómo ocurre esa comunicación de las señales hacia adentro de la célula. Porque, bueno, sepámoslo, ¿no? O sea, las células son entidades muy complejas y bueno, digamos, la manera en la que reaccionan ante los diferentes estímulos, pues debe estar controlada de manera muy especial, por decirlo de alguna manera. Entonces, primero, otra vez, les voy a hablar de mi ejemplo. Y el ejemplo en este caso van a ser los chasquis del Imperio Inca. Bueno, para empezar, el Imperio Inca, que también lo encontramos, o encontramos que se llama Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo, y con diferentes maneras de escribirlo dependiendo de la fuente. Y bueno, aquí lo que podemos ver es un zoom también a la región geográfica donde se encontraba. Es decir, esto que estamos viendo aquí es Sudamérica y este zoom corresponde a esta parte que está en rojo. Entonces, esto va desde el sur de Colombia hasta Chile y Argentina y estamos hablando de 40,000 kilómetros, o sea, grande imperio. Este imperio estaba dividido en 4 suyos o 4 regiones y además estaban conectados por caminos que se llamaban otro que se ve aquí en verdecito que va por la sierra. Ajá, este que va por la sierra pasa por Cusco y bueno, supuestamente, bueno, o más bien no supuestamente, ¿no? Sino uno de los, digamos, una de las fuentes que yo encontré decía que el otro camino, el otro Capañán, el del Pacífico, también pasaba por Cusco, pero lo que sucede es que primero baja, después vuelve a subir, llega aquí a Arequipa y de ahí sube a Cusco. Pero bueno, digamos ya es un poquito, un detalle que bueno, no va a ser tan relevante en este ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo que sí les quiero contar es que estos caminos fueron construidos en épocas anteriores al Imperio Inca y lo que sucedió fue que los incas los mejoraron. Además, también vale la pena mencionar o cabe mencionar que eran de uso exclusivo del gobierno. Es decir, uno como particular en esa época no podías decir, pues sí, me voy a pasar de la región sur a la región norte y me voy a ir caminando por ahí. No podías, no tenías esa, esa ventaja, digamos, no los podías usar. Lo que sí es que eran esenciales para el imperio, porque por ellos pasaban viajeros otra vez, digamos, encargados o bueno, más bien autorizados por el gobierno, comerciantes y el ejército. Y además, bueno, funcionaban como vías de comunicación, ¿no? Entonces, gracias a estos caminos, la población recibía alimentos y materias primas y los pagaban con un impuesto que significaba hacer trabajo, digamos como una especie de, como de servicio social.
Entonces, este trabajo, pues, eran, por ejemplo, trabajos de construcción, agricultura o fabricación de textiles o alfarería. Y bueno, como ya mencioné, estos Capacñán se construyeron y se reforzaron durante la época de los incas, de tal manera, y además, bueno, sí, de tal manera que muchos tramos sobreviven hasta el día de hoy. Y de hecho, perdón, y de hecho fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, bueno, esto se puede y yo creo que si uno anda por allá, se debe visitar, ¿no? Ok, ahora entonces, ¿quiénes son los chasquis? Para empezar, la palabra chasqui quiere decir dar y tomar. Entonces, eso tiene que ver con cómo ejercían su oficio. Los chasquis eran hombres jóvenes que se entrenaban desde niños para correr por los Capacñán, llevando mensajes oficiales y a veces pequeños paquetes. Aquí en la imagen que estamos viendo, precisamente uno de esos pequeños, que ahí no se ve tan pequeño, paquetes, es esa especie de mochila que trae en la espalda el chasqui. Y bueno, como les digo, chasqui significa dar y tomar, y eso hace referencia a que los mensajes se entregaban por medio de relevos. Es decir, tenías un primer chasqui que corría hacia donde se encontraba el segundo, y cuando ya estaba cerca, tocaba una trompeta de concha, que es como la que vemos en la imagen también, para anunciarle al siguiente corredor que ya venía en camino. Entonces, cada uno de ellos corría más o menos unos 10 a 15 kilómetros y a lo largo de toda la red de Capacñán había más o menos, o bueno, al menos más bien, 1000 puestos de relevo. Existían dos tipos de mensaje. Uno eran los quipús, que es precisamente eso que traen en la otra mano, que son sistemas de cuerdas con una serie de nudos que comunican cifras, es decir, cifras como muertes y nacimientos. Entonces era más o menos como una especie de registro civil, ¿no? Y los otros mensajes, el otro tipo de mensajes eran los mensajes hablados. Entonces, en ese tipo de mensaje, lo que sucedía es que, digamos, el burócrata le daba al chasqui un mensaje. Entonces le decía lo que ustedes quieran, ¿no? Así como, vamos a necesitar otros, 50,000 personas que nos vengan a ayudar a construir X cosa, ¿no? Y entonces él lo repetía hasta que se lo aprendía. Iba corriendo hacia el puesto del siguiente chasqui, anunciaba que ya venía cerca, y entonces cuando llegaba al puesto del otro chasqui, los dos corrían juntos, y entonces el primero le repetía el mensaje al segundo, hasta que el segundo se lo aprendía, y entonces ya se iba corriendo, y así hasta que el mensaje llegaba a su destino, ¿no? Esta manera, digamos, de transmitir los mensajes era bastante eficiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se podían recorrer 240 kilómetros en un solo día. O sea, un mensaje o un pequeño paquete podía, en esa época, estamos hablando de época precolombina, recorrer 240 kilómetros en un solo día, y esto era con el trabajo de 25 de estos chasquis. Sin embargo, bueno, o sea, no era un trabajo trivial, ya que el castigo por no guardar el secreto del mensaje, porque además eran secretos, no se lo podían ir contando a cualquier persona, entregar un mensaje incorrecto o falso era la muerte. Entonces, bueno, como les digo, en ocasiones también servían como una especie de mensajería, llevando paquetes para la realeza inca, nada más como pescados u ostras, ¿no? ¿Sabe qué? El emperador tiene ganas de comer pescadito. Dígale a esos chasquis que me traigan uno, ¿no? Y así funcionaba. Resulta que este sistema fue o era tan eficiente
que los españoles lo mantuvieron durante el virreinato en Perú. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver? Otra vez, ¿qué tiene que ver todo esto con la manera en la que se transmiten los mensajes dentro de nuestras células? Mucho más de lo que se imaginan y ahorita les voy a contar. Entonces, el ejemplo que les voy a dar es la insulina. La insulina también considero que es una proteína de la que todo el mundo hemos oído hablar, o casi todo el mundo, y pues la relacionamos con la diabetes, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué se relaciona con la diabetes. Entonces, vamos a imaginar que estamos comiendo nuestro alimento favorito. Si les gustan las hamburguesas, unas hamburguesas, unos taquitos o lo que sea. Ya no voy a seguir porque es la hora de la comida y yo creo que tenemos hambre, ¿no? El chiste es que cuando nosotros comemos, hacemos la digestión. Eso, bueno, sabemos, ¿no? Nuestro tubo digestivo va desde la boca hasta el ano. Entonces, en la boca, bueno, nosotros procesamos un poco los alimentos, después pasan a nuestro estómago, se degradan un poco más con los jugos gástricos y digamos, degradarse, me refiero a que se descomponen en sus bloques constituyentes, ¿no? Bloques constituyentes, pues estamos hablando de azúcares, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, etc. Todos estos componentes se absorben en el intestino delgado y a partir de ahí se distribuyen al resto del cuerpo mediante la circulación. Entonces, cuando la glucosa, que es nuestra principal fuente de energía, llega al páncreas, el páncreas va a secretar la insulina a partir de sus células beta. También hay células alfa y también hay células delta, pero esas hacen otras cosas, ¿no? Las células beta del páncreas forman más o menos el 60% de la masa de este órgano. Insisto, y son las que secretan, las que sintetizan y secretan la insulina, ¿no? Entonces, bueno, sí, puse aquí arriba este pastelito porque precisamente se están cumpliendo 100 años de la primera vez que del descubrimiento de la insulina, pues. Entonces, está cumpliendo 100 años este año, precisamente fue en 1921 cuando se descubrió. Ok. Entonces, bueno, la insulina va a viajar por la sangre y va a llegar a todas las células del cuerpo donde comienza un proceso llamado señalización intracelular, que va a ser análogo precisamente al trabajo de los chasquis. Otra vez, ahorita que les ponga otro de los diagramas, les voy a explicar por qué o cómo, ¿no? Pero bueno, primero pensemos en una célula en específico y pensemos en una célula muscular. Entonces, aquí como podemos ver, bueno, en este diagramita tenemos los músculos del cuerpo. Vamos a pensar que vamos a tomar un pedacito de aquí de la pierna y el músculo está organizado de esta manera, en fibras se llama, ¿no? O sea, aquí, digamos, la unidad básica del músculo es la fibra muscular, ¿sí? Ahora, ay, otra vez lo hice, lo siento. Denme un segundo otra vez. Ya, ahí estoy de nuevo. Una disculpa. Ok. Entonces, vamos a imaginarnos que esa célula muscular es, o más bien al revés, que nuestro imperio inca en realidad existe dentro de una célula muscular. Y entonces aquí el mensaje que van a llevar nuestros chasquis moleculares, que en este caso van a ser proteínas que están dentro de la célula, va a ser: dejen entrar a la glucosa. Entonces,
nada más para recapitular otra vez por esta cuestión de que se me fue la pantalla. Comimos, digerimos, degradamos los alimentos y entonces ahora tenemos entre esos componentes tenemos glucosa. Nuestro páncreas produjo insulina y entonces la insulina va a decirle a las células de nuestro cuerpo, en este caso una célula muscular, que dejen entrar a esa glucosa para que la célula pueda tener energía, ¿no? Entonces, aquí lo que va a suceder es que, bueno, va a haber en la superficie de la célula, que digamos en este caso la analogía sería digamos, si existiera como una pared o una muralla al borde del imperio, existiría esta, digamos, se llama, bueno, es una proteína en la superficie de las células. Perdón, se me fue un poco el avión. Que va a recibir precisamente en una primera instancia, el mensaje de la insulina. Entonces, esa proteína que va a estar ahí en la superficie de la célula se llama ni más ni menos que receptor de insulina. Y entonces, dentro de la célula van a estar nuestros chasquis moleculares, que son un grupo de proteínas que tienen varios nombres así medio curiosos, para llevar el mensaje para poder dejar entrar a la glucosa. Ahora, otra cosa que tenemos que saber es que la glucosa no puede entrar por cualquier lado. Existe otra proteína, que en este caso es una especie de puerta, que se llama transportador de glucosa. Ese transportador de glucosa tiene, digamos, las características necesarias, características químicas, por decirlo de alguna manera, para que para que la glucosa atraviese la pared celular a través de esa proteína y ya pueda ingresar digamos, a las vías metabólicas que la van a utilizar. Entonces, les voy a mostrar un diagrama de los que nosotros utilizamos para entender estos procesos. No se me espanten, se los voy a ir explicando poquito a poquito, ¿sale? Entonces, ahorita no le hagan caso a esta parte que está en grisecito. Vamos a ver la otra parte. Entonces, aquí tenemos, como les dije, ¿no? Esta parte va a ser el límite de la célula con el exterior. Este es el exterior y este es el interior de la célula. Aquí tenemos, como les dije, nuestro receptor de insulina, que imagínense que el receptor de insulina es como el portero del imperio, por decirlo de alguna manera, ¿no? La insulina va a llegar y entonces va a decir, oigan, pues dejen pasar a la glucosa, ¿no? No, a ver, espérate, no es tan fácil. Déjame avisarles allá adentro y a ver qué nos dicen. Entonces, al primero que le va a avisar el receptor de insulina es a esta proteína que se llama IRS, que quiere decir sustrato del receptor de insulina. Y entonces, esta le va a avisar a esta otra que se llama PI3K, y de ahí PI3K le va a decir a otros dos chasquis. ¿Y por qué les va a decir a otros dos? Bueno, el primero es este que se llama RAC1, que es el rojito, dejémoslo en el rojito, y el otro va a ser este que se llama AKT, a través de estos dos, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder colocar esa puerta por la que va a entrar la glucosa, se necesitan dos cosas. La primera parte va a ser el mensaje que va a llevar este chasqui, que se llama AKT, hacia una especie de trabajadores o soldados, como los quieran ver, que lo que están haciendo es detener la puerta. Imagínense que es una puerta móvil que para que yo la pueda poner en su lugar, pues necesita unas vías, digamos, especiales, como, digamos, imagínense esos carritos dentro de las minas,
donde viajan los mineros o donde también viaja el material que se extrae de la mina y etcétera, algo así. Entonces, en este caso, este medio choricito que vemos aquí, va a ser precisamente el transportador de glucosa, que si se dan cuenta, su carrito aquí se llama vesícula almacenadora de transportador de glucosa, que pues es un nombre medio largo, pero tiene cierto sentido, ¿no? O bastante sentido. Entonces, digamos, esa va a ser la primera parte del mensaje. Y la siguiente parte va a ser precisamente lo que les comenté sobre las vías sobre las cuales va a ir ese carrito que lleva el transportador de glucosa. Aquí este chasqui rojito le va a avisar a estos dos que empiecen a construir las vías. Y entonces, mientras estos ya, digamos, dejan ir la puerta, estos de acá le construyen las vías para que estos que están aquí la lleven hacia la pared, en este caso de la célula, que en nuestro ejemplo es la pared del imperio, para que llegue esta puerta hasta donde va a estar la glucosa. Y entonces por ahí se va a poder meter la glucosa. Ese es, digamos, todo el camino que tiene que recorrer el mensaje de la insulina hasta que se deja en su sitio la puerta, el transportador de glucosa, y la glucosa puede entrar al cuerpo. Bueno, al cuerpo no, a la célula. Ahora, no se espanten otra vez. Aquí nada más es para mostrarles que esa no es la única, digamos, no es el único mensaje que va a traer la insulina. El resumen aquí es precisamente que la insulina también promueve la remoción de triglicéridos de la sangre. Hemos escuchado mucho esta palabra también de triglicéridos y bueno, digamos para resumir, pues realmente los triglicéridos son parte del metabolismo de los ácidos grasos, o sea, de las grasas, pero digamos no deben de estar en niveles elevados en la sangre, ¿no? Si no, eso pues nos trae consecuencias negativas para la salud. Además también se promueve, o sea, la misma insulina, otro de los mensajes que trae es que la glucosa se debe almacenar en forma de glucógeno. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el glucógeno son cadenas muy largas de glucosa y van a servir como fuente de energía, digamos, de emergencia para cuando no podamos consumir glucosa, digamos, a horas decentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la otra va a ser la elevación en la producción de proteínas. Ahora, eso es en el tejido muscular, en el músculo esquelético. Eso quiere decir en el músculo que está pegado al hueso. Pero en otros tejidos también va a haber consecuencias de la estimulación por insulina. Entonces, en el caso del hígado, también se va a sintetizar glucógeno, y en el caso, por ejemplo, del tejido adiposo, pues lo que va a suceder es que digamos, se va a impedir que precisamente esos productos metabólicos como los triglicéridos salgan a la sangre. Entonces, bueno, todo eso es consecuencia de, digamos, una utilización o una estimulación normal por insulina, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una dieta alta en calorías y especialmente una dieta alta en grasas? Lo que sucede es que se produce un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, bueno, el consumo de estas dietas altas en grasas, lo que va a hacer es que esta grasa se va a acumular en los músculos y va a impedir que estas vías de señalización funcionen normalmente. Y entonces eso es lo que va a producir
la resistencia a la insulina. ¿Resistencia de qué estamos hablando? Bueno, de que en este caso, por ejemplo, el mejor ejemplo que les puedo dar ahí de una vía de señalización que no funciona adecuadamente cuando hay una dieta alta en grasas es precisamente la que les expliqué hace un momento. Lo que va a suceder es que esa presencia de esas grasas va a impedir que este transportador de glucosa llegue eficientemente a la pared de a la membrana de la célula, y entonces, pues a pesar de que exista el mensaje de la insulina de, oigan, dejen entrar a la glucosa, pues no va a poder entrar porque no va a tener por dónde. Entonces, si tenemos tanto una dieta hipercalórica más resistencia a la insulina, entonces vamos a empezar a acumular grasa en los tejidos y eso va a causar estrés oxidativo. Y bueno, el estrés oxidativo, así rápidamente, digamos, explicado, pues es que para que nosotros procesemos las grasas, estas se oxidan. Entonces, la grasa no se quema, la grasa se oxida. Y parte del resultado de esa oxidación va a ser la formación de radicales libres. Estos radicales libres son moléculas que están cargadas positiva o negativamente, y como eso no puede existir establemente dentro de la célula por mucho tiempo, pues van a buscar a dónde pegarse. ¿Y a dónde se van a ir a pegar? Pues a las otras proteínas, al DNA, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso va a generar daños en los componentes de la célula, y además va a haber un ambiente inflamatorio, ¿no? Eso quiere decir que que los tejidos, por ejemplo, el tejido muscular va a reaccionar de tal manera que, digamos, simule o de manera muy similar a si estuviera infectado o si tuviera una herida importante, ¿no? Y tener inflamación por mucho tiempo, pues tampoco es bueno, ¿no? Ahora, ¿cómo prevenir el desarrollo y ayudar a quienes ya presentan resistencia a la insulina? No lo van a creer, pero con dieta y ejercicio. Es decir, aquí, bueno, yo ya les conté rapidísimamente cómo es que una dieta alta en grasa, sobre todo, pues nos va a echar a perder las vías de señalización que hacen que la insulina funcione adecuadamente. Pero además quiero decirles que el ejercicio lo que va a hacer es precisamente lo contrario, va a sensibilizar al músculo para ante la insulina. Es decir, el mensaje va a llegar más y mejor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, dieta y ejercicio. Y bueno, pues hasta aquí sería mi plática. Estas son las referencias las referencias que consulté, por ahí si a alguien le interesan. Los invito a seguirme en redes sociales, en Twitter y en Instagram. Me encuentran como Inmunounicornio. Y además, bueno, Cienciorama tiene su página de Facebook. Nos encuentran simplemente como Cienciorama. Y su página web, que es www.cienciorama.unam.mx. Y eso es todo. Fue un gusto presentarles este tema. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Agradecemos muchísimo tu presencia y tu ponencia. La verdad es que fue bastante enriquecedora. Y pues bueno, vamos a ver si alguno de nuestros espectadores tiene alguna pregunta o comentario. Ok, aquí tengo ya una pregunta que nos dice, ¿qué sucede cuando alguien basa su dieta en suplementos alimenticios? En suplementos alimenticios. ¿De qué exactamente estamos hablando de suplementos alimenticios? Como, no sé, vitaminas o de estas, ¿cómo se llaman estas? Como de estos polvos de proteína. Es que no sabría qué Sobre decir. todo proteínas, sí. Sobre todo proteína.
Pues es que mira, realmente, o sea, quienes se benefician de eso son dos tipos de personas. Unos, quienes están buscando aumentar la masa muscular. Eh, Podemos hablar de cierto tipo de atletas. Y la otra, pues personas que por alguna razón no consumen las cantidades necesarias de ciertos aminoácidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, personas con una dieta vegana o vegetariana que a lo mejor necesiten complementar precisamente su ingesta con este tipo de suplementos, ¿no? Fuera de ahí, la verdad es que no tiene, digamos, mayor chiste. O sea, si tú comes bien y tu actividad física es moderada, es decir, pues normal, ¿no? O sea, a lo mejor sales a la escuela, sales a al trabajo, etcétera, haces algo de ejercicio, no necesitas realmente ese tipo de suplementos. O sea, lo que vas a hacer es engordar, una, y la otra, vas a producir una orina muy cara. También en la misma pregunta nos dice, ¿tiene alguna diferencia a los de origen natural? No, y ahí sí no sabría decir, es que no sé a qué se refiere. Ok. Tenemos otro comentario de Leonel Pérez que nos dice, la alimentación mexicana basada en el maíz, ¿se puede considerar como alto en carbohidratos o que aumenta la obesidad? Mm, es que hablar de la alimentación mexicana como en general es muy difícil, porque en realidad, o sea, México es un país grandísimo que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta porque pues estamos acostumbrados a que, no sé, por ejemplo, de aquí a Tijuana son 3 horas en avión y así, pero en realidad, o sea, la dieta es muy, muy variada, ¿no? Muy, muy variada. Y por ejemplo, hay regiones o hay, bueno, no solamente regiones, ¿no? Sino hay platillos en muchas regiones que a pesar de que están basados en el maíz, también contienen, por ejemplo, muchísimas verduras, ¿no? Y entonces, no sé, por ejemplo, si pensamos en Yucatán, donde allá se come muchísimo cerdo, realmente hay incluso datos muy interesantes de que antes de la llegada de ciertas comidas, comida rápida, o sea, hamburguesas, etcétera, no sé, los índices de obesidad no eran tan altos como actualmente. Entonces, digamos, una dieta hipercalórica no solamente es lo que consumimos, lo que comemos, por decirlo de alguna manera, sino la actividad que tenemos. O sea, ahí te puedo dar el ejemplo de hace 2 o 3 Juegos Olímpicos que Michael Phelps ganó así, creo que 10 medallas o no sé cuánto. En algún momento le preguntaron, bueno, que cómo era su dieta. La dieta del señor eran 10,000 calorías al día y se zampaba 3 pizzas en la cena y así, ¿no? Entonces, digo, yo no me podría comer eso ni en todo el día, pero para él, para su requerimiento de actividad, es digamos, es adecuado, ¿no? Entonces, mmm, digamos, regresando otra vez a la pregunta, o sea, el hecho de que una dieta se considere hipercalórica o no, no solamente es lo que consumimos, sino cómo utilizamos la energía que nos está dando. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otro comentario de Carlos Corro que nos dice, muchas felicidades, muy interesante plática. ¿Cómo ayudamos a las defensas del cuerpo ante el SARS-CoV-2 celularmente? Ay, bueno, es que yo sé que a lo mejor esperarían una respuesta como, comamos todos kilos de arándanos o cosas así, pero no. O sea, realmente, eh, o sea, no hay como algo específico que yo pueda decir, es que tienen que comer cebolla o tienen que comer ajo, ese tipo de cosas, sino más bien, pues es mantener una salud en general, ¿no? O sea, mantener una salud en general no solamente se refiere a consumir alimentos de manera balanceada, ¿no? Se refiere también, por ejemplo, a tener buenos hábitos de sueño,
se refiere también a no exponernos innecesariamente. En este caso específico, hablando del SARS-CoV-2, bueno, ya sabemos que los cubrebocas hacen toda la diferencia y la ventilación de las áreas cerradas. Entonces, no hay una formulita mágica. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿la alimentación puede ayudar al sistema inmunológico? Bueno, es un poco relacionada con la anterior en realidad, ¿no? O sea, sí puede ayudarla, sí puede ayudarnos, por supuesto. O sea, aquí, como les acabo de decir, o sea, un consumo excesivo, tanto de azúcar como de grasas, nos puede llevar a tener un sistema inmunitario debilitado. O sea, así, digamos, es lo más simple que les puedo decir, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Tenemos un último comentario de Seal Islas que nos dice, muchas gracias por la charla. Una duda, ¿qué papel juega el ribosoma en dicha información transmitida? Es decir, ¿se pueden obstruir o catalizar nutrientes alterando las funciones ribosomales y o el ARN? Sí, bueno, aquí yo no me metí en eso, pero de hecho muchas de las vías de señalización lo que hacen no es solamente, digamos, alterar o, pues, o sea, alterar no en un mal sentido, ¿no? Sino, o sea, estimular a las proteínas que ya están en la célula, sino estimular la producción de células, de proteínas. Entonces, ahí, por ejemplo, sí te puedo dar fácilmente un ejemplo de sistema inmunitario, donde hay, por ejemplo, si tú estimulas un macrófago con lipopolisacárido que viene de una bacteria, entonces lo que vas a hacer es prender vías de señalización que van a estimular a la célula para que produzca citocinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 12, etcétera, ¿no? Entonces sí, definitivamente, o sea, las vías de señalización sí derivan en muchas ocasiones en la producción de proteínas, en la síntesis proteica. Muchísimas gracias. También Elsa Ángeles nos dice, muchas felicidades y gracias por tu charla. Y bueno, Laura Díaz, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por darnos tan interesante ponencia en esta sección de divulgadoras mexicanas. También le agradecemos muchísimo al auditorio que tuvimos aquí por Zoom o por las redes sociales. Y pues bueno, con eso concluimos. Que tengan excelente día a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.